Buenas tardes. Primero que nada pido una disculpa por mi voz, hice todo pero no lo logré. Gracias por la invitación al doctor Cantú y a todos los miembros de la Academia Nacional de Medicina. Vamos a hablar un poco de los mitos y realidades de anticoncepción y cáncer de mama. Primero que nada, ¿cuáles son mis conflictos de interés? Soy ginecóloga, soy mujer, soy oncóloga, entonces tengo múltiples conflictos de interés, académicos ninguno. Vamos a hablar qué es anticoncepción. Todos sabemos cuál es la definición de una anticoncepción. Hay 1000 métodos, tanto hormonales como no hormonales. La anticoncepción es cualquier método, medicamento o dispositivo que se usa para prevenir un embarazo. Pero en este tema vamos a hablar específicamente de anticonceptivos orales. Estos fueron introducidos desde 1961. En 1990 ocupó el 14% de los usos de todos los anticonceptivos. Pero en el 2010, después de las publicaciones de los estudios de Women's Health Institute, que es el famoso WHI, de las terapias hormonales, cayó el uso de los anticonceptivos a pesar de que no era el punto fundamental de los estudios, hasta un 8%. La prevalencia ha seguido una reducción casi a la mitad. ¿Por qué? Porque existen muchos mitos acerca de este uso y el cáncer. El mecanismo de acción del anticonceptivo oral es básico, es inhibir la ovulación y el camino del espermatozoide hacia el óvulo. Su mecanismo, ¿cuáles son los hormonales? Existen múltiples, desde parches, anillos, dispositivos con levonorgestrel y hasta los orales o inyectables. En esta presentación vamos a hablar específicamente de los orales, ¿sí? La mayoría de los anticonceptivos van a ser combinados, que ahorita vamos a ver, que se clasifican en monofásicos, bifásicos o trifásicos, y la mayoría de las otras formas de uso de anticonceptivos, ya sean parches, anillos o inyecciones, pues es el mismo principio, solo que usado de otra forma, ¿sí? La forma de su uso son los dispositivos intrauterinos, que el principio es una hormona que se está liberando en el útero. ¿Cuál es la importancia de esto? Esto lo saqué de la Asociación Mexicana de la Lucha contra el Cáncer y ellos hablan que en la Organización Mundial de la Salud existían 222 millones de mujeres que desean posponer o evitar un embarazo, pero no tienen o no utilizan ningún método. ¿Por qué? Porque el 85% puede quedar embarazada o tiene miedo al método por lo que quiera, por algún mito, un prejuicio, por la desinformación, por los efectos secundarios que pueden tener las hormonas. ¿Realmente pueden provocar cáncer de mama? Que es el tema que nos compete. Les dije que se dividían en monofásicos, bifásicos o trifásicos o de solo progesterona. Aquí hice la pregunta, ¿existe una relación directa, real, de los anticonceptivos orales y cáncer de mama? La realidad es que no está establecido una relación directa y las conclusiones de todos los estudios son inconsistentes entre el uso de anticonceptivo hormonal y el desarrollo de cáncer de mama. Esto obedece más a factores de riesgos personales y familiares. En la siguiente diapositiva les presento un cuadro de los principales estudios con múltiples cantidades de pacientes donde se ha demostrado que el riesgo para un cáncer de mama por un uso de un anticonceptivo oral no es mayor. Desde el estudio Oxford, que fue un metaanálisis con 53,000 pacientes, ¿sí? Y no encontraron un riesgo mayor. Después hay 2 estudios muy importantes, que es el estudio del Royal College of General Practitioners, que incluyeron 46,000 mujeres, y los del Reino Unido del estudio Biobanco de 256,000 mujeres. ¿Sí? No estoy hablando de un estudio de 1000 pacientes, son estudios hasta metaanálisis. Esto fue publicado en el 2022 y encontramos que el riesgo de cáncer de mama y cuello se observó que es muy poco o ninguno, y que este riesgo se da, si existiera un riesgo, va a ser entre 2 a 5 años y que se quita cuando suspende el uso del anticonceptivo, ¿sí? Después se trató de determinar el tiempo, si uso 5, 10 años o 2 años. Si el uso era más de 2 años continuo, no encontraron un mayor riesgo. Y el resultado de mayor diagnóstico sí
se encontraron mayores diagnósticos en las pacientes usuarias de anticonceptivos con cáncer de mama. ¿Por qué? Porque son pacientes que van a revisiones periódicas y que tienen más posibilidad de estar en contacto con el médico, pero no que el uso del anticonceptivo como tal produjera un mayor riesgo. Después, otro de los temas importantes cuando hablamos de cáncer de mama, todos sabemos que un 10 a 15% está asociado a la mutación BRCA1 o una historia familiar de cáncer de mama. No se observa aquí la bibliografía, creo que me quedó en letras blancas, pero hay metaanálisis y revisiones sistemáticas que no existe un mayor riesgo en una paciente que ya está comprobada una mutación de BRCA o en mujeres que solo tienen riesgos familiares para un mayor riesgo de cáncer. Entonces, en conclusión respecto a este mito, es que las conclusiones de todos los metaanálisis con muchísimos pacientes incluidas y muy serios es que el cáncer de mama y anticoncepción oral necesita una evaluación sistemática acerca de los riesgos personales y familiares, que esto nos va a ayudar a decidir cuál es el mejor método, pero no existe un riesgo como tal para estos. Ahora, haciendo la investigación era, no cáncer de mama, a otros cánceres, tiene riesgo a otros cánceres, pues ¿qué creen? Que es un factor protector, tanto que ya está confirmado de una manera indirecta para cáncer de colon, cáncer de ovario y cáncer de endometrio. En cáncer de ovario, donde existe mayor evidencia el uso de anticonceptivos orales, hasta de 24 estudios, donde su uso por más de 10 años nos va a reducir el riesgo de un cáncer de ovario por inhibir la ovulación persistente hasta un 50%. Otros métodos que no son orales, como es el dispositivo intrauterino de levonorgestrel, nos disminuye hasta un 40%, o la ligadura tubaria hasta un 60%. El uso de anticonceptivos orales combinados de estrógenos con progesterona van a disminuir el riesgo hasta un 40% comparado con las mujeres que no lo reciben, y ese beneficio protector va a durar por más de 30 años. La medroxiprogesterona, que es como la mala de la película de todas las hormonas, ¿sí?, que tiene sus usos razonables para ciertas patologías, tienen mayor protección para cáncer de endometrio que los anticonceptivos orales. Esta es la evidencia científica de la protección del cáncer, del uso de anticonceptivo en cáncer de colon colorectal, con una protección hasta de un 40-50% de las usuarias. Con esto termino mi plática y les dejo mi correo por alguna duda o pregunta, y concluyo que la enseñanza debe ser sobre todo una provocación intelectual. Gracias. Gracias, doctora Milagros.